Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde estamos trabajando en momentos determinados algunos puntos que de una manera u otra en clase no es posible desarrollar. Y utilizamos esa plataforma para estar más o menos al día con algunos puntos. Miren, hemos llegado a la parte que siempre hemos estado mencionando, que es el tema de los tiempos verbales. Y como ya tenemos 2 meses en las clases y nosotros siempre hemos deseado llegar ahí porque es la parte que nos va a permitir conocer algunas cuestiones y es más que una satisfacción estar aquí. Vamos a hacer una breve introducción de los tiempos verbales en creol. O sea, cómo se materializa un verbo en creol en los diferentes tiempos. Solamente trataremos lo básico: tiempo pasado, presente, futuro. También acercándonos a lo que es la negación de esos verbos en sus diferentes tiempos, o la negación de un verbo en los diferentes tiempos. Como siempre he venido mencionando, los verbos es que en el creol son siempre en infinitivo. También podemos considerar que son verbos que siempre están en presente. ¿Por qué siempre están en presente los verbos? Porque al estar en infinitivo y entonces utilizar un verbo con un sujeto, ya automáticamente estaremos formando una oración. Dice, hablar de los tiempos verbales en creol es básicamente hablar también de su conjugación, o sea, en español, perdón, hablar de la conjugación, o sea, cómo conjugar un verbo en presente, las terminaciones no nos determinan qué tiempo utilizamos. Ese es el caso del español. Ahora, cuando hablamos de los tiempos verbales en creol, como siempre, son verbos que están en infinitivo. No importa el caso o la situación en que se usen, siempre esos verbos están en infinitivos y en presente. Ahora, para trabajar los tiempos verbales en creol se utilizan, hay dos elementos. En términos gramaticales podríamos utilizar la palabra prefijo. O sea, es una palabrita que colocamos delante del verbo y le damos el nombre prefijo. Ahora, en mi lenguaje particular, yo lo llamo partícula. Son palabras que necesariamente debe ir delante de ese verbo para formar el tiempo. Y tanto el caso llamarlo partícula o llamarlo prefijo no está incorrecto. Entonces, si encuentran alguna de esas dos formas, haciendo referencia a los tiempos verbales, sepa que estamos hablando de lo que utilizamos para llevar un verbo a un tiempo determinado. Entonces, utilizando las partículas para formar X tiempo, el verbo queda igual, como siempre debe estar, porque no tienen otra forma de expresión. Vamos a ver algunas cuestiones. Veamos. Un verbo en presente. Dice, dice el presente no tiene partículas o no tiene su prefijo. No tiene prefijo porque anteriormente te he dicho que los verbos están en presente todos y en infinitivo a la vez. Entonces, como están así, utilizar un verbo con un sustantivo, automáticamente tenemos una oración. Veamos un ejemplo. Tenemos el verbo chanter, que en español es cantar. Chanter. Entonces, si vamos a conjugar ese verbo, que por cierto tiene conjugación, a diferencia del verbo que explicamos la otra vez, que era el verbo estar, que no tiene una conjugación, como podríamos ver aquí, podremos conjugar. Moi chanter, ou chanter, li chanter, nous chanter, nous chanter, yo chanter. Recuerden que nu para tanto nosotros y ustedes es lo mismo. Li, que es él o ella, entonces utilizamos solamente un solo que abarca para todos. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta aquí es que el verbo, como siempre, nosotros venimos mencionando eso porque no hay otra forma de decirlo. Los verbos siempre están en infinitivo sin importar el tiempo y la persona que vayamos a utilizar. Siempre quedan igual y la conjugación es la misma. O sea, no va a haber un verbo en plural, por ejemplo, para el caso de la tercera, de la primera persona, el plural y la segunda y la tercera. No hay caso para eso.
Siempre los verbos están como se escriben en infinitivo. Entonces, de esta manera conjugamos un verbo en presente. En este caso tomamos el verbo chanter, pero es así con todos los verbos, a excepción del verbo estar, que nosotros ya vimos anteriormente que no tiene esa forma independiente de conjugación. Entonces, así se conjugan todos los verbos. Todos los verbos se conjugan de esta manera. Pero ¿dónde queremos llegar? Cuando hablamos, por ejemplo, de ver una oración, un verbo con una oración, a veces, por ejemplo, la conjugación de los verbos, aquí, si decimos nous chanter, que es nosotros o ustedes, en este caso, nosotros cantamos o ustedes cantan. Ahí estamos formando simplemente una oración sencilla, una oración simple. Y de esa manera ubicamos el verbo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos utilizando una oración compuesta con dos sujetos, con dos o tres verbos? Entonces, ¿se coloca de la misma manera? Y la respuesta es sí, se coloca de la misma manera. No hay otra forma de colocarlo porque el verbo siempre va a tener la misma forma y la misma jerarquía en las oraciones. Veamos un ejemplo. Luis pas comprend le, c'est moi qui écrit. Estoy leyendo por sílaba para que más o menos podamos llegar a lo que estamos diciendo. Otra vez, Luis pas comprend le, c'est moi qui écrit. Traducido sería, Luis no comprende cuando soy yo quien escribo. Bien, cuando soy yo quien escribe. Luis no comprende cuando soy yo quien escribe. Ahora bien, ya nosotros vimos, hablamos también de la negación, que es pa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Luis no comprende cuando soy yo quien escribe. Vamos a ver. Tonton Abigail la mangé un pile zaboca eli pabuelo. Esta es una oración compuesta. Ambos son oraciones compuestas. ¿Ven? Tonton Abigail la es el tío de Abigail. O sea, acá terminamos con el sujeto, ¿verdad? Y directamente pasamos al verbo, que es comer, manger. Tonton Abigail la mangé un pile zaboca eli pa buelo. Estas dos oraciones es para ver cómo colocar un verbo en una oración, en una frase, en un texto, que la forma y la posición que ocupa es la misma y no varía. Esos son los elementos que debemos tener siempre presentes a toda hora de formar una oración. Vamos a ver. Dice aquí en las oraciones anteriores podemos ver que usamos los verbos y estos no tienen no tienen ninguna partícula que permita tener una función diferente. Hablando de partícula, lo vamos a entender más adelante cuando llegamos, por ejemplo, al pasado y al futuro, que sí utilizamos partícula. Por eso no lo tienen porque, como lo explicaba anteriormente, los verbos aquí están en presente y la oración también es presente. Ahora bien, finalmente tenga siempre en mente que las oraciones, bueno, también le seguimos repitiendo eso porque son elementos importantes. En presente se usan con el verbo sin agregarle nada, ni modificar su forma de escritura. Le repetimos eso porque es la parte más importante que si lo agarramos, entonces ya no hay mucha cosa que pelear ahí. Ya sería como una batalla ganada. Retocando el tema de la negación. La negación es también utilizada o formada con partículas. En español, para negar un verbo o una acción, nosotros decimos no. Por ejemplo, no comí, ¿verdad? No corrí, no caminé, no andé. O sea, el verbo que vayas a querer negar o la oración. Entonces, en español, la palabra que va a equivaler a no sería pa, que ese sería partícula o prefijo para el verbo. Siempre, siempre se coloca delante del verbo. Siempre se coloca delante del verbo. Dice, para formar la negación basta con agregar la partícula pa delante del verbo, que representa la acción que se va a negar. El verbo que va, si nosotros tenemos en una oración 5 verbos, y de esos 5 verbos hay 2 negativos y 3 positivos. Nosotros vamos a colocar pa delante de los que son negativos.
O sea, cada verbo debe ir con su negación. Pa. Veamos algunos ejemplos. Dice, moi fait devoir, moi attend. Moi fait devoir, moi attend. Moi fait, aquí tenemos el verbo hacer. Moi fait devoir, moi attend. Dice, hago mi tarea a tiempo. O sea, el verbo hacer. Hago mi tarea, o si quieres utilizar, yo hago mi tarea a tiempo. Yo hago mi tarea a tiempo. Bien. O en este caso dice, esta oración está en presente afirmativo. O sea, hablando en términos de negación, comparando eso. Vamos a ver la negación de esa oración. Dice, moi pas fait devoir, moi attend. Mira aquí, solamente agregamos pa delante de ese verbo que es hacer y entonces esa oración está en negativo. Y tenemos esta oración está en presente negativo. Esa moi pas fait devoir, moi attend. Presente negativo porque no tiene o partícula de tiempo. Esa partícula que tiene aquí es la partícula de la negación o prefijo de la negación que utilizamos para negar una acción en creol. Recuerden, para formar negación no decimos no, sino utilizamos pa, que es la partícula correspondiente a esa acción esa modificación que vayamos a hacer en una oración. Vamos, de esta única manera podemos negar una acción en creol sin importar el tiempo verbal. Tengan presente, cuando vayamos a ver el pasado que ya está aquí, vamos a ver. Sin importar el tiempo, si ya si está en presente, pasado, futuro, como sea. Aunque más adelante veremos los modos, ok, que vamos a ver, los verbos. Veamos ahora, el tiempo pasado. Para formar el pasado en creol usaremos la partícula T delante del verbo. Solamente es eso. O sea, fácil. Pero recuerde, los verbos son siempre en infinitivo, no tienen otra forma de escribirse. Se modifican utilizando las partículas para los tiempos. Cuando yo digo, por ejemplo, muete, rete, se domain. Muete, rete, se domain. Yo vivía en Santo Domingo. O en caso de que si, por ejemplo, cuando están en Haití, dicen Saint-Domingue para hacer referencia a la República Dominicana en sí. Pero este sería el nombre de la capital dominicana, Saint-Domingue, que es Santo Domingo. Pero les reitero, cuando está, por ejemplo, una persona en Haití, dice, Moi pual Saint-Domingue, que es voy a Santo Domingo, traducido, pero hace referencia a que va a la República Dominicana. O sea, la palabra République Dominicaine no se utiliza con frecuencia porque eh, se sustituye por el nombre de la capital. Pero bueno, esas cuestiones para que sepan nomás. Entonces veamos. Muerte se domain. Entonces, aquí tenemos el verbo vivir, que en este caso sería quedarse también, pero como estamos utilizándolo en ese contexto, sería vivir, ¿no? Aquí es el verbo vivir o quedarse, pero naturalmente es quedarse. Rete es quedar, ¿no? Entonces, para esa cuestión sería vivir. También podría ser vive, muete vive se nomen, que yo vivía en Santo Domingo o en la República Dominicana. Veamos el siguiente. Dice, Luis te gañé tu acabuit. Luis te gañé tu acabuit. O sea, Luis tenía tres chivas o tres chivos. Otra vez, Luis tenía, o sea, ahí está el verbo tener. Que queda igual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me hace entender que está en negativo? La partícula T que está delante del mismo. Luis tenía tres chivas o tres chivos. Bien, entonces aquí un punto dice, lleva las primeras oraciones de los ejemplos 1 y 2 a pasado. Puedes hacer este ejemplo. Las oraciones que vas a llevar ahí a pasado sería esta de aquí que dice, mue, feri, mata, y esta otra oración que sería, mue, Paco, Juan, Luis Paco Juan le dice muy kiki. Vamos a ver, ya nosotros tenemos el pasado. Pasado, agregamos T delante del verbo y ya tenemos el verbo en pasado. No importa si tenemos una oración
compuesta con más de uno, dos, más de tres, cuatro verbos, siempre que el verbo va a ir en pasado, siempre que vamos a llevar a pasado, va esa partícula delante del verbo que esté en pasado, únicamente, y los demás seguirían igual en caso de que hubieran otros verbos en otros tiempos. Veamos, negación del pasado. La negación del pasado es la combinación de las dos partículas. Pa, que es la negación de todo verbo, y te, que es la negación, que es, perdón, el pasado en sí. Veamos, al realizar el ejercicio anterior es posible que a algunos les surja la duda de cómo vamos a organizar esas partículas. O sea, porque aquí tenemos dos partículas, pa y nu. Perdón, pa y te. Pero ya que la oración del ejemplo uno es negativa y en cuestión. Dice aquí, vamos aquí en este párrafo. Eh, vayamos al punto, eh, vayamos al punto. Una oración en pasado conlleva dos partículas, pa y te, que es lo que yo le explicaba hace unos minutos. Y eh, es imprescindible para perdón, la participación de cada una de ellas para lograr una oración negativa en pasado. Yo les recomiendo combinar esas dos partículas para una buena pronunciación. Recuerden, nosotros a veces decimos, hablamos de una forma que gramaticalmente debería ser así, pero para escucharse bien, como hablar bien, como que soy un poco nativo en el idioma, las contracciones, las combinaciones de palabras nos ayudan a tener un mejor, a ver, a que se vea que tenemos un mejor dominio. Dice entonces, yo les recomiendo combinar esas dos partículas para una muy buena forma de expresión en el idioma creol. Dicha combinación será pat, pat. Y al usar pat delante de un verbo, estamos diciendo ese verbo está negativo y en pasado. En vez de paté, que sería pa y te al mismo tiempo. Pa, te. Si tú utilizas pa, te, no estás utilizando una forma incorrecta. No es eso. Solamente que te suena más chulo, más bonito usar pat y se ve que tienes un mejor dominio en la palabra y además también te ahorras, aunque sea un segundo en decir pat, te. Ahorrar tiempo y energía también. Entonces, les recomiendo utilizar pat delante del verbo para hacerlo en negativo, pasado. Veamos algunos ejemplos. Moi pat manger à pile. Moi pat manger à pile. Aquí volvemos a ver el verbo comer que dice yo no comí mucho. Yo no comí mucho. ¿Saben qué sencillo es hacer eso? Otro ejemplo, mue teshita su cabana. Esa oración está en pasado afirmativo, ¿verdad? ¿Qué nos falta aquí para llevarlo a pasado negativo? Bueno, simplemente digo pa y pate y yo digo entonces eliminamos eso y queda así. Mue pat, ¿verdad? Mue pat shita su cabana. Dice, yo no estaba sentado, perdón, yo no me senté sobre la cama. Entonces, dice aquí, otro punto, lleva las oraciones del ejemplo 3 a pasado negativo. Tenemos las oraciones aquí que están en pasado, en el ejemplo 3 arriba, vamos a llevar a pasado negativo. Esas son tareas para que lo puedan trabajar. Y si alguien quiere comentar, también lo puede hacer y calificamos. Vamos a ver, el último tiempo, que es el tiempo futuro, que vamos a ver en este caso, dice en el mismo orden que el tiempo del bar anterior, también para formar el futuro utilizamos partículas delante del verbo, como es lo normal. Las partículas que usamos para formar el futuro es pral, o sea, en tema de pronunciación, pral, pral. De poner pral delante de cualquier verbo, lo llevamos automáticamente a futuro. Esta partícula se traduce en múltiples ocasiones también, recuerden, la partícula pral, porque cuando hablamos de un verbo en futuro, es como una acción que va a suceder.
Y cuando hablamos de va, estamos hablando del verbo ir. Ahí involucramos el verbo ir. Entonces lo mismo pasa en el creol. En múltiples ocasiones, pral, que es la partícula natural del futuro, puede tomar la función, o no, no es que puede tomar, toma la función del verbo ir en conjugación, conjugado al futuro. Bueno, eso es un tema que lo vamos a ver a medida que vayamos trabajando. Dice, vamos a algunos ejemplos. Tout le monde peut acheter manger samedi. Tout le monde peut acheter manger samedi. Todos van, ¿verdad? Todos, perdón, no vamos a utilizar el futuro compuesto. Diríamos, todos comprarán comida el sábado. Todos comprarán comida el sábado. Todos comprarán comida el sábado. Miren aquí, eso necesitamos explicarlo. Tout moon, aquí tenemos todo, tout que es todo, moon que es persona. No es bueno decir todos, toda persona. No, ahí no es el sentido que quiero expresar. Entonces, cuando tenemos eso, tout moon, decimos todos, ahí incluimos entonces en el sentido de que el sujeto sea una persona. Vamos acá. Yo pral faire manger de mes cibles. Yo pral faire manger de mes cibles. Yo, pronombre personal, partícula del futuro, verbo hacer, ¿verdad? Fait manger. Ahorita vimos el verbo manger como comer, pero déjame recordarles también que tanto como la acción como el verbo es manger. Perdón, comida, verbo y sustantivo a la vez. Manger es verbo en casos explícitos y también es comida. Cuando hacemos referencia a la comida está caliente. Manger a chaud. Ahí entra también como verbo. Aquí está haciendo función de sustantivo. Fe es el verbo. Yo puedo faire manger de mes si Dieu veut. Van a cocinar mañana Dios, si Dios quiere. Y de esta forma llevamos un verbo u oración a futuro. Recuerden, con partícula, plural. Bien. Y vamos a ver la negación del futuro, porque a veces también uno quiere decir algunas oraciones que no, cosas que no haremos, ¿verdad? En futuro. Dice, en este caso, todas las partículas deben colocarse en su orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Negación, partícula, verbo. No podemos poner partícula, negación, verbo. O sea, no, perdería el rumbo del sentido. Sería, primero, negación, partícula del tiempo que vayamos a utilizar y el verbo. Primero la negación, como está aquí, luego el futuro, en este caso, como estamos hablando del futuro, que es plural, que sería la negación, la partícula. Y lo demás como de manera independiente. Veamos un ejemplo. Nous pas pral manger 7 mango après nous jouer. Una vez más. Nous pas pral manger 7 mango après nous jouer. No comeremos 7 mangos después de jugar. O sea, después de que nosotros juguemos. No comeremos 7 mangos después de que juguemos. ¿Sí? Li pa pral faire de voilio de mes debles. Li pa pral faire de voilio de mes debles. Él o ella, porque recuerden que el es ambos, no harán su trabajo mañana, Dios mediante. Ellos no harán su trabajo mañana, si Dios quiere. Y lleva las oraciones 5 a futuro negativo. Las oraciones anteriores lo van a llevar a futuro. Bien, entonces es una pincelada. Esto lo vamos a explicar en clase para que nosotros podamos tener un mejor dominio y las dudas para que lo podamos tener claro. Entonces, esas son las formas que necesitamos para mantener ciertas cuestiones en creol. Eh, yo considero de mi parte, independientemente del dominio que tengo del idioma, que es mucho más fácil para nosotros llevar un verbo o hablar, formar oraciones
con verbos, porque saber que no tengo que cargar con cómo escribir un verbo y en qué tiempo, yo creo que es una ventaja. O sea, solamente le voy a pedir apréndanse esas dos partículas, que esté y cuál. Ya más adelante veremos, por ejemplo, los modos verbales, el gerundio, el condicional y todo. Pero queremos agarrar y dominar esas formas. Ya más adelante quedaríamos pendientes para traducir ese texto, que es el texto de Matías. Ahí habla de algunas características de Matías, entonces eso lo veríamos en una próxima ocasión. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Y excusen la rapidez, en cuestión de tiempo, mientras más corto el video, mucho mejor, más entendible. Entonces, ya saben, nos veremos en clase y que el Señor me los proteja y los guarde siempre.